Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Hola, hola Juan Cruz, buenas tardes. Hola Mariana, ¿cómo andan? Ay, muchas gracias Natalia, igualmente una alegría reencontrarlos. Hola Sole, ahí está Ani, ahí te vi Ani. ¿Qué tal Norma? ¿Cómo anda? Hola, ¿Cómo estás, hola, Ana? ¿qué ¿Cómo tal? va? Buenas tardes a todas, a todos, a vos especialmente. ¿Cómo va? Vamos, vamos. Bueno, ya van llegando. ¿Cómo no? Un segundito, Decime, Ani. Andrea, si te escucha mucho ruido de la calle, porque tengo una ventana abierta y me parece que hay un ruidaje. Sí, yo por eso ando con estos auriculares, para reducir en realidad el ruido de mi casa. Dame un segundo, Ani, ya regreso. Sí. Hola, hola, Lu. Hola, Belu. Hola, Daniela. Sabrina, ¿qué tal? Se escucha bien, no hay ruido de la calle, entonces, no sé, hoy parece No, un Ani, carnaval la calle. Sí, mejor, mejor. las interrupciones de la Hola, casa, Sabrina. los inesperados ¿Cómo? de la casa, los inesperados de la casa. Todo el mundo en clase, Bueno, nadie puede atender. yo ya avisé, a ver si me sale bien, a mi familia, que no me llamen entre las 6 y las 7, A ver si hay porque un viste lo que esfuerzo, claro. llaman a las 6 de la tarde de los viernes. Sí, sí, sí. Y se escucha el cimbronazo. Bueno, acá lo mismo, pero todo el mundo. Bueno, Ani, estuve ahí revisando nada, el último encuentro que no pude acompañarlos, que me lo perdí. Sí, gracias, chicas, ya se escucha bien. Este, mm, Así que bueno, estuvieron trabajando sobre programación. Y ahí vi que Sí, quedó como una pregunta interesante picando, ¿verdad? quedó una pregunta, pero además quien hizo la pregunta aclaró que era una pregunta picantita. Con lo cual nos vimos desafiadas a trabajar en ella. De todos modos, para quienes por ahí no estuvieron la semana pasada o no tuvieron oportunidad de revisar el video, es importante que nosotros, para ponernos en tema, que la semana pasada nosotros estuvimos pensando como en una tensión entre el planeamiento y esa perspectiva que plantea Silvia Serra de planeamiento versus metamorfosis. Y me parece que esas 4 líneas de pensamiento que plantea Serra en ese artículo, en ese capítulo que propusimos la semana pasada, esas 4 líneas de pensamiento creo que son ordenadoras para empezar a pensar una respuesta que seguramente no daremos,
pero sí vamos a tomar la pregunta que quedó planteada. Fíjate que, y para ti, para todos, que ella plantea, para pensar estos cambios, la emergencia de la cuestión de la diversidad, la emergencia de la subjetividad, de las experiencias infantiles y juveniles, la crítica a los modelos clásicos de la enseñanza y la emergencia de nuevas figuras en el escenario pedagógico. Y no lo escribió en marzo, no lo escribió en marzo 2020 ni en junio 2020. Digo, traigo esta reflexión porque si bien estamos todos muy impactados por lo que significa esta emergencia, también pensar que hubo otras y que fueron inspiradoras de estas líneas de trabajo que sin duda hoy nos sirven a nosotros, a nosotras para pensar no solamente el planeamiento, sino para pensarlo, el planeamiento, la planificación, la programación y el terreno. Y el terreno es un terreno dinámico, es un terreno móvil, lo que hace que pareciera una especie de contradicción entre, por un lado, una cierta rigurosidad que plantea estas ideas de planeamiento, planificación, programación. Si bien la semana pasada insistimos mucho en la perspectiva de hipótesis de trabajo de esto, digo, cómo esto en coyuntura y en contexto tiene variables interesantes. Nosotros en muchas ocasiones, a nosotras nos gusta jugar con la tensión entre la gramática y la narrativa, y me parece que esto es una buena oportunidad para volver a traer estos dos conceptos entre aquello que permanece, pareciera estable, la gramática, y lo que va entrando en movimiento, a veces planificado, a veces inesperado. Entonces me parecía que estas 4 ideas que estuvimos pensando la semana pasada, atravesadas por estas 2 variables, gramática y narrativa, son de pronto una aproximación para poder pensar caminos de respuesta a esa pregunta que, sí, ahora vamos a dar la referencia bibliográfica, sí, digo, puntas para poder pensar esa pregunta, que fíjate que quedó planteada así. ¿Cómo se piensa el retorno? Hay que planificar. A esta altura del año, variable discursiva temporal, en esta situación de emergencia, contexto, y con qué criterio se plantearía programación. Digo, casi esta pregunta condensaría prácticamente todas las cuestiones que vinimos andando en este tiempo. No sé si querés comentar algo más sobre esto, André. No, simplemente que, digamos, lo que abre, digamos, la pregunta y el aparato, digamos, conceptual que vos traes para trabajarlo, digamos, que lo que primero que muestra es la complejidad, ¿no? A la cual hay que someter este análisis, digamos, porque el regreso a clases tiene como distintos planos de análisis, ¿no? Por un lado, en el plano macro, tiene que ver con las definiciones acerca de la política, digamos, qué se espera de los gobiernos educativos acerca de esta definición, digamos, o de estas definiciones. Y cuando hablamos de los gobiernos educativos, simplemente los gobiernos, digo, porque aquí también hay que hacer una articulación entre las autoridades sanitarias y los gobiernos educativos, digo, y cómo allí empiezan a conjugarse un primer nivel de decisión. Ahora, esas decisiones están absolutamente entramadas con los niveles locales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lo macro, de lo que es la política, si se quiere en términos federales, ¿qué pasa con los gobiernos locales y qué pasa con el conjunto de las instituciones? ¿Sí? Entonces ahí tenés como diferentes planos de análisis para pensar ese regreso que estarían del orden de los acuerdos, accesible para todos a través de lo que nosotros conocemos de los medios, y los invitamos para quienes tienen más interés en leer las resoluciones que se fueron, digamos, elaborando en el marco del Consejo Federal, donde se reúnen los ministros, el conjunto de decisiones que uno puede ir leyendo ahí también, como la coyuntura va como determinando esas decisiones. Uno puede encontrar idas y vueltas y
y replanteos. Y después, ¿cómo se juega, Ana, digamos, en este aparato que vos traes, en el orden de las subjetividades y en el orden de los grupos que tensionan, digamos, para la vuelta, ¿no? Porque ahí lo podemos ver en el plano de la política, que otros actores juegan. Están jugando los gremios, juegan las familias como actores políticos, juegan las asociaciones de jóvenes a través de los centros de estudiantes. Digo, empieza a aparecer como una tensión alrededor de este regreso a clases, en donde también quizás sería interesante escuchar a nuestros estudiantes, si pudiésemos en un ida y vuelta. Yo acabo de escuchar a la ministra de la Ciudad de Buenos Aires insistir con una idea de los que caen, ¿no? ¿Vos te acordás cuando nosotros, digamos, le pegábamos la vuelta a esto de caer en la escuela pública? Ahora la ministra de la Ciudad planteó cuando uno cae en una familia con recursos o cae en una familia sin recursos, ¿no? Con una insistencia sobre digamos, el azar que te puede tocar en la vida y cómo te determina, digamos, diciéndolo desde un actor político determinante, como es quien está gobernando. Digo, la verdad que es digamos, empieza a mostrar estas tensiones que no sé cómo lo están viviendo quizás nuestros estudiantes. Yo propondría, a ver si nos sale, mientras avanzamos en algunos comentarios más, que arriesguen opiniones y que las podamos ir viendo respecto de esta misma pregunta. ¿Cómo se piensa el retorno a clases a esta altura del año, en esta situación de emergencia? Y mientras tanto, mientras van escribiendo, porque esto lleva un ratito, y a partir de, bueno, planificamos nuestra clase de hoy en torno a esto. Digo, como a partir de un emergente que quedó planteado la semana pasada, aprovechamos nosotras para reformular nuestra propuesta de clase y sin haber escuchado a la ministra de la Ciudad contarles, mientras van escribiendo las preguntas, las posibles respuestas, estos listados, Andrea, que nos hicimos en provincia. Bueno, a ver, mientras yo cuento, vos lee las preguntas. Sí. Y después cambiamos, porque si no, no puedo, me tengo que cambiar de lente cada minuto. Me pasa lo mismo. Digo, ¿cómo a partir de la pregunta, cuando pensamos en el encuentro de hoy, empezamos a hacer como listados, porque la pregunta terminaba ¿con qué criterios? Entonces, ¿cómo nosotras empezamos a hacer listados de cuestiones que incidirían en los criterios? En un listado empezamos a pensar en las personas involucradas en la elaboración de los criterios, o por lo menos las presiones, como planteabas vos, y también cuestiones vinculadas al orden del sentido común, ¿no? Bueno, están los pibes, las pibas, que no son los mismos, los pibes y las pibas de inicial y de primaria y de media, ni los que empezaban este año, ni los que terminarían este año, los que tuvieron oportunidad de tener clases, los que no tuvieron oportunidad de tener clases, digamos, para poner un genérico que no es muy, muy agradable, pero creo que engloba a todos, alumnado, con todas las variantes, docentes, con todas sus variantes, docentes jóvenes, docentes que forman parte de poblaciones de riesgo, docentes que viven cerca, docentes que viven lejos, el tema del transporte, las familias, y esto que vos recién decías no es un tema menor, no es la misma situación la de la familia que tiene que la que no tiene, la familia que ha logrado acomodar la vida y el espacio físico porque tiene espacio físico para acomodar y la que no lo tiene. Y otros habitantes de la escuela, porque nosotros hablamos de los docentes, personal de maestranza, administrativos, bueno, directivos, por supuesto. Por otro lado, la particularidad de las instituciones, ni siquiera entramos todavía a pensar en la regionalización, pero escuelas grandes y escuelas pequeñas,
escuelas que tienen espacios posibles para adecuar a estas condiciones, escuelas que no lo tienen, escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas de jornada completa, digamos que originalmente estaban pensadas para que los pibes y las pibas pasen el día entero a jornadas de tiempos parciales. Entonces, personas, instituciones, territorios, los barrios, las condiciones sanitarias de la zona, la densidad de población de la zona, bueno, los medios de comunicación, esos entrarían en un rubro otro, que ahora también lo vamos a presentar. La variable temporal, porque más cuando la pregunta decía, a esta altura del año, y pensar con psicólogas y con psicólogos el sentido de lo temporal en un niño pequeño, en un niño con experiencia, en una niña sin experiencia, en un adolescente, en alguien que traía junto con la escuela la idea del viaje de egresados, digamos, la temporalidad subjetiva, no solamente el tiempo que ha sucedido, que ha pasado de marzo a octubre, sino la temporalidad subjetiva, y en un rubro otros, los medios, el transporte, los servicios, los comercios, y todo esto bajo el paraguas del dato sanitario, que no es un dato menor. Digo como ideas para poder armar como en una especie de tablero, porque estamos pensando en programación, en una especie de tablero, cómo juegan todas estas variables y un montón más que seguro no hemos considerado y que podrían ir apareciendo. Digo, ¿cómo es difícil armar una respuesta a cómo se piensa? Porque además la pregunta tendría que ser, ¿cómo piensa quién? ¿Para dónde y cuándo? Por todo esto que acabamos de describir recién. El genérico es esa norma que finalmente dice entre poco y nada, que de acuerdo a las condiciones, bueno, pero a ver, hagamos el ejercicio de sumergirnos en las condiciones, que son todas las variantes que se desplegarían a partir de estos listados que seguramente son inacabados. No sé si apareció alguien arriesgó alguna respuesta. No, digamos, la función de socialización, digamos, este aspecto que también es relevante a la hora, digamos, que me parece que es quienes pudieron mantener la continuidad pedagógica, que tuvieron todas las condiciones para hacerlo, digo, aparece como una constante entre los jóvenes o los niños o las niñas de la primaria, digamos, la cotidianidad de la escuela, que la escuela hace muchas más cosas que, ¿no es cierto?, digamos, abrir ese escenario para que aprendan. Hay toda una esfera, digamos, afectiva que está empezando a manifestarse, así como también están esos niños que no quieren volver nunca más a la escuela porque encontraron que parece que hay que buscarle una vuelta más, digo, pero hay que volver a pensar, digamos, cómo nos pone en clave de nuevo, digamos, al menos esta irrupción en lo que venía siendo en estos formatos que vos traías, digamos, en lo que es la gramática escolar, cómo ya se viene pensando, ya hay una dinámica sobre los formatos escolares, pero me parece que ahora como que ha crujido en algún sentido parte de esa gramática. Y por otro lado, yo insisto que la verdad que si algo puso de relieve esta pandemia es a reconocer el saber especializado que tienen los docentes, ¿sí? Es un saber que pareciera que no es no viene por azar, no nos nace con nosotros ni como un talento específico, sino que es algo que tenemos que aprender. Me parece que lo que empieza a aparecer es esta especificidad y a la luz de estas nuevas maneras de habitar la escuela y habitar, digamos, los modos de aprender en la escuela, me parece que se abren otras opciones. Ni hablar de la universidad, ¿verdad? Me parece que más que nunca. Yo voy a ir para atrás. A ver. La presión de los medios de comunicación juega un papel crucial, bueno, eso porque toma estado público, digo, pero más allá de la posición que asuman los medios,
que siempre es un factor de presión. Pasa lo mismo con las evaluaciones internacionales, pasa lo mismo con los reclamos salariales, digamos, siempre los medios en ese sentido son un factor que incide. Los quintos años no pudieron conectar ningún ritual de los esperables para esta etapa de finalización. Esta semana tuvimos reunión para ver qué hacer con la ceremonia de entrega de diplomas. Ajá. ¿En qué colegio, si no soy, Jimé, si no soy indiscreta? Digo, porque lo están, digamos, lo están viviendo la mayoría de las escuelas, pero a veces con otros ritos, las urbanas, ¿no? Las de adultos, digo, empiezan, digamos, no es lo mismo la finalización del ciclo de la obligatoria en distintos ámbitos. La mayoría de las familias queremos bajar la persiana y teletransportarnos a marzo, ¿de 2020 o de 2021, Mario? Porque no sé. Copiar algún protocolo de los de Jura de la universidad creo que es importante. ¿Cómo serían? A ver. Además de los miles de aristas, más que esta discusión trae, que es muy compleja. Sí. Creo que estamos ante una crisis de organización del sistema educativo argentino y mundial, tal como lo hemos vivenciado durante tantos años. Dejo una pregunta, podemos seguirlo pensando. Sí, seguramente. El tema son en San Martín de los Andes. El tema, digamos, es que por ahora es el sistema que va dando resultados, ¿no? Que de alguna manera pone a todos en condiciones de igualdad. Digo, ¿cómo buscarle la vuelta a eso? Y por ahí encontrar también en esas dimensiones, cuando hablamos del sistema educativo, estamos hablando de un conjunto de escuelas absolutamente heterogéneas y algunas con dificultades insalvables fruto de la desinversión de tantas décadas. El cierre de la educación. Y ahí aparecía también una referencia al nivel inicial. Pensemos, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, son mundos diferentes, pero además hay submundos. Digamos, el mundo del nivel secundario que aparecía ahí y que además es el que siempre tenemos en la mira, pero también el del primario, no es lo mismo el inicio que el cierre, no es lo mismo para un pibe que la viene llevando bien que para un pibe que viene a los tropezones, no es lo mismo para una piba que empezó, reconoció el espacio y avanza, que para alguien que no llegó a reconocer. Hay temas complejísimos como la aproximación a la lectura y a la escritura. Por eso yo creo que lo del nivel inicial no es ocioso contemplarlo. Está la entrega de diplomas de quinto, están los viajes de egresados, está el viaje de séptimo, están los viajes de estudio intermedios. Digamos, podemos pensarlo en términos curriculares, todo el andamiaje escolar, y lo podemos pensar en clave de rituales, que si hay algo ritualizado es la escuela. Y si hay algo que explotó, porque ojo, los maestros siguieron enseñando, los profesores y las profesoras seguimos enseñando, pero si hay algo que explotó, fue el escenario en el que se actuaban otros rituales, no solamente el intercambio entre enseñar y aprender, que con sus más, con sus menos, con sus nada, con sus intentos, estuvo presente. Todo lo otro es lo que de alguna manera se desarticuló. Y es lo que hace muy difícil digamos, poder armar rituales simbólicos, sin duda, y rituales materiales, porque hay un montón de simbologías y la vuelta olímpica de las escuelas secundarias es una mezcla perfecta entre lo simbólico y lo material. No va a ser lo mismo, como están pensando en algunos pibes, en hacer la vuelta olímpica en la plaza más cercana a su escuela. Eso no es la vuelta olímpica del patio de la escuela. Digo, cómo se van jugando cuestiones materiales con cuestiones simbólicas, o simbólicas con materiales, en el orden en que lo quieran
en el que lo quieran plantear. Y por otro lado, quiero retomar esto que pasó muy rapidito, que es el tema de los recortes de información. Digo, para no caer en la crítica a los medios, que ya es algo que nos tiene, digo, más del sentido común y de la vida cotidiana que otra cosa, ¿no? Pero como de esta sugerencia que hacía Andrea de ir a la documentación, cada quien hace el recorte que, que no tiene que ver con los contenidos, sin duda, pero que hace en escuela. Ojo, no tiene que ver con la matemática, no tiene que ver con la escuela, con las escuelas psicológicas, no tiene que ver con la dinámica de los grupos, pero son rituales que hacen escuela. La escuela es eso, es el docente, la docente, los estudiantes, la mapoteca, la biblioteca, la no sé qué, la no sé qué, y la vuelta olímpica, y el centro de estudiantes, y los debates que se dan en paralelo a lo que sucede al interior de las aulas. Pero no me quiero perder de la idea en la que estaba antes, y es como, digamos, como toda norma, hay margen para la interpretación. Todas las normas tienen esa particularidad. Pero además, cuando somos ciudadanos sometidos a la información, ¿qué recorte de la información hace cada uno de los transmisores, ¿no? Sin dudas que la incertidumbre atenta contra la organización, y ahora viene una pregunta larguísima que se la dejo a Andrea porque no alcancé ni a leerla. Bueno, son las vicisitudes de estas comunicaciones. Dale, André. No, me parece que esta falta de certeza la tenemos siempre. Lo que pasa es que uno puede anticipar escenarios con más facilidad, al menos reduce las variables que pueden aparecer como disruptivas. Es cierto que cuanto más incierto, menos podemos anticipar, y eso está quedando muy claro. Ahora, hay que tomar unas definiciones, sobre todo quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Digo, ahí, y lo digo en todos los niveles, quienes tienen la responsabilidad de gobernar una institución también. ¿Cómo, digamos, aquí una compañera aquí traía la propuesta que, digamos, la alientan desde el gobierno nacional, que es articular, digamos, el año 2021 con el 2020 con el 2021. Digamos, allí va a haber que hacer un trabajo intenso de priorizar aquellos contenidos relevantes por campo de saber, por año, por asignatura, digamos. Eso va a obligar a todo un trabajo de volver a mirar la propuesta curricular y hacer una selección criteriosa acerca de lo que vamos a tener que comprimir. Pero fíjense que siguen siendo las restricciones de tiempo, siguen siendo las mismas que en los tiempos sin pandemia, digamos. La batalla que damos, digamos, lo que plantea la programación es como un conjuro contra lo imprevisible. Yo me hago de una herramienta, como decía Ana, yo me hago de una hipótesis para ir a encarar esa realidad, que es absolutamente cambiante, dinámica, pero me hago de una herramienta para encararla, no voy en blanco a ese espacio. Recuerdan que cuando nosotros hablamos de currículum, en lo que insistimos es en esta fuerte articulación entre, dice que ya llegaron las resoluciones con los contenidos priorizados. En esta fuerte articulación entre enseñanza, currículum y programación, digamos, no podemos trabajarlos aisladamente. O sea, los efectos nosotros de tratarlo hacemos este recorte, pero en realidad para pensar la programación y cómo yo voy a encarar esa enseñanza, digamos, tengo que tener en la mano el currículum, esos contenidos priorizados, el trabajo que yo voy a hacer de ese primer nivel de priorización que se estableció en un espacio por fuera del aula, digamos, cómo se recontextualiza esa propuesta en mi escuela y particularmente en el grupo de estudiantes que me toca. Quiere decir que de la manera que yo voy a encarar la enseñanza va a espejar
el modo en que yo voy a programar esa enseñanza, ¿sí? ¿A qué le voy a dar lugar? Si voy a trabajar este contenido priorizando la actividad de los estudiantes, recuerdan que esto lo habíamos traído con los enfoques, o voy a decir, bueno, esto mejor lo explico yo y después voy a hacer una actividad y voy a testear el nivel de comprensión y después voy a alargar, digamos, pero es improbable que uno pueda realizar la programación de una clase, de una unidad, de un año, digamos, del año del curso, si yo no tengo claro qué es lo que voy a enseñar y de qué manera voy a hacerlo, ¿sí? Después de esto, en el terreno, en esa fase interactiva, como señala Jackson, esto puede sufrir modificaciones naturalmente porque uno ataja a esos emergentes tomando decisiones en el aula. Pero es a partir de esta herramienta que yo voy a mirar esa realidad. Esta práctica social, como es la enseñanza, me acerca con una visión acerca de eso en donde voy a intervenir. Y había algo más, digo, para no perder esto. Si lo pensamos desde el currículum, la pandemia puso en evidencia todo eso que la escuela enseña y su importancia para que se intente llegar a una buena enseñanza. Se lo dejó en claro para quienes no hacen escuela, ¿no? Me parece que los docentes tienen muy en claro esto, que aparte de enseñar estos contenidos que tienen previstos, en la escuela pasan otras cosas. Y que la enseñanza no es solo esa transmisión de un conocimiento, sino que implica todo un acompañamiento que tiene que ver con cómo piensa a ese sujeto que aprende. Ese sujeto que es parte de un colectivo aparte, que no es el sujeto que aprende de la teoría del aprendizaje descarnada, ni es el niño que aprende o la niña que aprende en casa. Digo, es un sujeto que aprende con pares, con pertenencia a grupos, que tiene determinados consumos culturales, que tiene una trayectoria, ¿sí? Una trayectoria especial, específica, única, un recorrido sobre, digamos, de ese sistema y de esa escolaridad que lo hace realmente singular. Entonces, el docente sabe que tiene que articular todo este conocimiento para poder enseñar. Y que, miren, una vez habían regresado unos becarios, no sé si te lo conté, ni habían regresado unos becarios de, aquí alguna de las colegas del equipo se va a acordar, de hacer una experiencia en una escuela francesa, en una escuela parisina, habían hecho unas observaciones, y traían unos registros, en realidad trabajaban sobre temas de autoridad, bueno. Cuando vuelven, había como una cosa muy interesante, muy etnográfica de la descripción de una clase, en donde una de las becarias, debo decir, no quiero estigmatizar, pero a lo mejor con más novata, ¿no? Más inexperta, era muy joven, había, yo diría que como que se había encarnizado con una docente francesa, en donde en la descripción que hacía en su registro, ¿no? y en la explicación que ella daba sobre esto que había pasado cuando lo relataba, la profesora le decía, Carlitos, ¿copiaste la tarea? El pibe decía, sí. Trabajaba con otros. Vos, ¿la trajiste? A ver, mostrame el cuaderno. Bueno, acordate de decirle a tu mamá, entonces vos ya tenías un relato como medio asfixiante, ¿no? que traía la becaria. Y en un momento se van todos y la profesora le dice, vení, mostrame que escribiste en el cuaderno la tarea, hasta que la agarra, digamos, cuando termina este relato un poco, la agarra una maestra, una profesora en realidad con mucho más años, y le decía, ¿sabes qué pasa? Esta maestra sabe que Carlitos probablemente no haya copiado la tarea, probablemente llega a la casa y no lo haga, y lo que está haciendo, esto, digamos, a lo mejor era persecutorio el modo en el que el relato aparecía, digamos, pero hay algo que los profesores saben en ese acompañamiento, que
lo que te está mostrando es que no es solo que dictó la tarea y se fue a la casa, digamos. Hay ahí una, digamos, una mirada sobre el conjunto de los estudiantes y sobre, digamos, a veces estas interpretaciones que banalizan, ¿no? Digamos, los modos que te dan los profesores de acompañar. Yo no digo que hay que perseguir, hay que apuntar a los estudiantes, ni mucho menos, digo, pero a veces lo que no aparece como un acompañamiento puede llegar a ser un abandono. Entonces, fíjense cómo empieza a abrirse, digamos, ¿no? Si se hubiese dedicado a poner la tarea en el aula y, digamos, pero hay toda una serie de actividades que hacen los docentes. En eso, los franceses lo llaman los gestos de la enseñanza, ¿no? Los gestos de la enseñanza. No es solo, digamos, descolgar un discurso científico, sino las maneras que cada uno empieza a encontrar para acompañar al conjunto y a cada uno a veces. Cómo empieza la frontera entre, digamos, entre la mirada de lo colectivo, porque vos tenés impuesto un colectivo ahí, no hay modo, digamos. Es una tarea que se da en ese colectivo y el aprendizaje se da en esas condiciones de colectivo. Ahora, hay algo del oficio que empieza a, digamos, a perfilarse en un acompañamiento que empieza a sofisticar algunas técnicas. Algunas son un poco persecutorias, uno lo sabe, y algunas son absolutamente abandónicas, ¿no? Como contracara. Pero yo recupero esta idea que plantean de qué importante es la mirada de los profes, y creo que la experiencia que atravesamos este año digamos, transparenta esto, porque, a ver, vamos a arriesgar algunas cuestiones en relación con la respuesta que más de uno debe estar pensando, mirá cómo le están dando por la tangente y no van al nudo de la pregunta, ¿no? Pero, a ver, quienes estamos en contacto con docentes en diferentes contextos sabemos que prácticamente todos sabían quién se conectó, quién no se conectó, para quién tuvieron que hacer colecta de celulares. Digo, seguramente ustedes también lo recibieron, el Isauro Arancibia pidiendo celulares en desuso de las familias, digamos, los docentes tuvieron claro quién se conectó, quién no se conectó, y seguramente, así como en el relato que hacía recién Andrea, esa maestra sabía que Carlitos no iba a copiar, no iba a hacer la tarea, no le iba a decir a la mamá lo que le tenía que decir, no era una persecuta la maestra, era una maestra que ponía en cuestión una herramienta muy cara a nosotros, que es el diagnóstico, más formal, menos formal, más especificado, pero cuando le hablaba era el resultado de un diagnóstico. Y yo creo que los docentes, los maestros, las maestras, los profes, han hecho diagnóstico desde la nada misma en este año. Piensen ustedes que todo esto se armó a una semana de haber empezado las clases en algunos establecimientos y en otros no. Hay chicos de secundarias que no llegaron a empezar las clases. Entonces, igual hubo diagnóstico, igual hubo acompañamiento, igual hubo enseñanza. Yo leo mucho las comunicaciones de grupos de supervisores, grupos de maestras, maestros, grupos de estudiantes, y hay una constante y es, nunca dejamos de enseñar. Creo que eso hay que reivindicarlo, con más o menos éxito, con más o menos puntería en las propuestas, pero es verdad que hubo toda una otra cosa que Andrea traía en términos de lo social de la escuela, otro de ustedes lo traía en términos de un currículum oculto, que yo creo que no es oculto. De una rutina, forma parte de una cultura, porque, a ver, la escuela es una cosa,
exclusivamente discutir estas cuestiones de la cultura escolar, pero la cultura escolar es la escuela habitada, y la escuela habitada está habitada por personas, por historias, por innovaciones, por tradiciones, por actos rituales, por actos que tienen mucho que ver con los mitos, y eso enseña, y eso no sé, no estaría muy segura de ponerlo en la lista de las cosas que ingresan al currículum oculto. A alguien le pasó algo al revés, pero no me doy cuenta qué. Le suelo preguntar cómo están, Dice que les... y doy clases, bueno, todavía me sorprenden que se los quiera escuchar. Me pasó al revés como estudiante con mi profe de práctico acá. Ay, no. Porque le pregunta a sus estudiantes cómo están esperando respuesta, digamos, uno hace, ¿Cómo? Sí, que le pregunta a sus estudiantes cómo están y espera una respuesta de sus estudiantes, sí, digamos, ¿cómo están? ¿No? Uno sí trata humanamente con gente que lo ve frecuentemente y empieza incluso a tenerle cariños a los estudiantes, pero es cierto que algunos lazos se burocratizan, y bueno, son quizá es justamente esa falta de lazo la que también produce abandono, desinterés, digo, esa desafiliación de la escuela secundaria sobre todo, ¿no? Si uno analiza algo está pasando con digamos, los índices de retención. Sí, me parece que es general, Ani, con la conectividad porque se cortaba también. ¿Me escuchan? Ahora sí, sí. Digo que si uno revisa lo que es la retención en los niveles de primaria y secundaria, las tasas de abandono, digamos, son mucho más altas, digamos, tiene mucha menos retención la escuela secundaria, múltiples motivos, pero también tienen que ver con ese lazo de qué es capaz de hacer una maestra que está todo el día con los niños, que es un solo adulto con un grupo de chicos durante todo el año, a el lazo que puede hacer esos profesores que están tan demandados por circular de una escuela en otra, por tener espacios tan acotados con esos jóvenes que a veces no llega ni llega a conocerlos, ¿no? Pero darse ese tiempo para, digamos, para hacer efectivo ese lazo, ¿no? Que no sea un simulacro de lazo, o que el lazo no solo circule por las cuestiones transaccionales del enseñar y del aprender, en el sentido más bancario del término, ¿no? Hoy me pasó una cosa interesante. Me quedé observando una escena en la escuela que está, en la puerta de la escuela que está en Corrientes y Malavia. Villa Crespo, una cuadra de Corrientes y Canning. Hoy es el día, viernes, que se entregan los bolsones de comida que compensarían la falta de comedor escolar. Entonces había dos filas, hacia Malavia iba la fila de primaria, hacia Acevedo la fila de jardín. Y salí a hacer unas compras y me quedé un rato largo observando la coreografía, porque realmente la coreografía que se tejió, y sobre todo me quedé mirando a las maestras de jardín, que son las que seguramente no alcanzaron a tener ningún vínculo, ni con esos chicos, ni con esas familias. Son los pibes y las pibas que recién inician, y los diálogos entre las maestras que estaban organizando la cola y los padres. Y realmente conmovedor, porque preguntaban hasta las cosas más del orden de la intimidad familiar, cómo resolvieron esto, cómo lo otro, si si llevaron a los chicos a vacunar, y me imagino que eso lo deben hacer todos los viernes. Hoy de casualidad andaba por ahí, vi ese tumulto y dije, qué raro que pasa en ese lugar, que hay tanta gente. Cuando vi de qué se trataba, me quedé parada a observar esa liturgia que debe producirse todos los viernes cada 15 días, y me sorprendió eso, ¿no? Como el nivel de interrogatorio
en el buen sentido, de las maestras a la gente, a los adultos, casi no había niños, algunos estaban con sus niños, casi no había niños, a los adultos, por las cosas de la vida cotidiana, de la casa y de las pibas y los pibes. Realmente fue me sirvió incluso para pensar algunas de las ideas que estamos comentando ahora, ¿no? Cómo la distancia hizo su trabajo en contra, y cómo hubo factores que intentaron jugar en términos de compensatorios respecto de esas faltas, ¿no? Y cómo, en verdad, algo que es como un accesorio desde la perspectiva clásica, tradicional de la enseñanza, que es el tema de la comida, se transforma en el punto de vínculo entre las familias y las escuelas. Y me quedé pensando si todos iban a buscar la comida, qué pasa con la relación entre quienes sí van y quienes no van, porque es un barrio muy mezclado, ¿no? Y me hizo pensar que de pronto hubo familias que nunca se acercaron a buscar un paquete de harina, un paquete de fideos, bueno, las cosas que estaban entregando allí. Y cómo además esto pone en cuestión, porque uno se pone a pensar que los pibes con menos posibilidades son seguramente los que quedaron más aislados, y yo me quedé pensando que en este caso los pibes que tuvieron, mediados por sus padres o por sus maestros, mejores oportunidades de estar cerca de la escuela, fueron los pibes más necesitados, porque no dejaron de ir a la escuela a buscar la comida. Los que no necesitaron de la comida de la escuela no necesitaron ir. Digo, ¿por qué traigo esto? Porque seguramente no tenemos una respuesta única a cómo se piensa el retorno, por la cantidad de variables en juego y por la cantidad de formas en las que esas variables actúan. Por eso traía a colación esta escena de este mediodía, que de alguna manera subvierte algunas ideas que tenemos, que decíamos, bueno, los pibes con menos posibilidades son los que estuvieron más alejados. Y yo me quedé pensando que en este caso fue al revés. Los pibes más necesitados fueron los que se vieron obligados a ir a la escuela, y sobre esos pibes las y los maestros sabían qué preguntarle a las familias. Y aquellos que tienen, no escuché lo que trajiste vos, Andrea, pero aquellos que tuvieron de pronto la oportunidad de caer en casas bien pertrechadas, no fueron a la escuela. Y este contacto se lo perdieron. Digo, no hay blanco y negro, a esto quiero llegar. Así, entonces, ¿cómo se piensa el retorno? Y qué sé yo, son tantas las variantes. Yo podría dar una opinión personal, que por ahí no sirve para nada, ¿no? Pero, ¿cómo poner en juego todas estas cosas? Digamos, ¿quiénes tuvieron más proximidad con la escuela? Hasta ahora veníamos repitiendo como loritos. Más proximidad con la escuela tuvieron los pibes que tuvieron mejor infraestructura tecnológica. Bueno, yo hice una pequeñísima comprobación que muestra lo contrario. Los pibes que tuvieron en esa escuela mejor aproximación a la escuela son los más necesitados, porque se vieron obligados a ir. Y además tuvieron quien los reciba. Esto me parece que es una cosa importante. Y los recibían las maestras y los maestros, que hoy estaban con guardapolvo repartiendo los bolsones. Sí, en ese sentido, Ani, me parece que por ahí en un orden, digamos, me parece que el Estado tiene que garantizar las condiciones de conectividad y de dispositivos, digo, una política discontinuada que podría haber estado cubierta. Y si hablamos de una jurisdicción tan rica como es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, me parece que eso, digamos, hace a las particularidades, a estos semáforos que han organizado, digo, pero en ese conjunto de variables uno tiene que poner las condiciones sanitarias, digamos, el nivel de circulación del virus y el desarrollo de políticas que hacen los estados para garantizar que cada uno que esté en su casa tenga desde agua potable, que es el caso de todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que tenga posibilidad de conectividad, dispositivos para conectarse. Digo, me parece que era una política de Estado. El Plan Sarmiento funcionó para todos los niveles. Digo, me parece que, bueno, entonces, garantizado eso,
también hay que garantizar para quienes vieron interrumpido, digamos, su trabajo o las changas que hacían, bueno, cómo, digamos, también desarrollas política para que se pueda sostener de alguna manera esas familias. Digo, me parece que empieza a abrir esa complejidad, pero, digamos, más allá de la responsabilidad individual que debemos tener cada uno de nosotros en el cuidado de cada uno de nosotros, cómo desde el Estado se generan condiciones para que haya equidad, que me parece que es lo que estás trayendo, ¿no? En ese acceso, digo, para los que se tienen que acercar a la escuela para los bolsos de comidas y que puedan llegar a una casa, a una vivienda digna, equipada. Digo, bueno, está bien, te escala a muy alto. Ahora, en lo que hace estas condiciones de posibilidad, me parece que privilegiar la salud de los estudiantes y de los docentes. Sí, Debatir a en ver, cada si territorio. si en algún momento se entendió que liberaba al No, Estado de sus funciones, de no, ninguna para manera. nada. Y No, que si hay algo no. que me tiene furiosa es que en el mes de agosto se hayan acordado de los 6.500 pibes que estuvieron desconectados. A ver, creo que no, eso quiero dejarlo claro, pero No. de pronto se me presentó hoy una imagen que no Sí. la había pensado en esa clave. No me la había puesto a pensar hasta esa casualidad de nada, que tuve que ir a la Pharmacity de Corrientes y Malavia. Y me puse a pensar que por ahí en nosotros mismos, que estamos militando esta cuestión de la continuidad pedagógica, empiezan a aparecer prejuicios. Por ejemplo, los pibes que no estuvieron conectados con la escuela son los que no tuvieron... No tuvieron compu y estuvieron inhabilitados de un cierto vínculo con la escuela. Pero hubo otros, algo de lo que traíamos al principio, que de pronto los puso en una situación diferente. La maestra de Carlitos, conocía a Carlitos porque lo había visto, y acá había maestras que preguntaban sin haberlos visto. Acá Y esto mismo que vos... es interesante Sí, lo que sí. trae Fer, me parece, porque en realidad realmente debe ser una vuelta localizada, ¿sí? En donde se pongan, digamos, se evalúen estas condiciones, y me parece que son los actores involucrados los que podrían discutir digamos, en una, no te digo un estado asambleario permanente, porque el Estado tiene otra responsabilidad frente a esto, pero sí, digamos, consensuar algunos acuerdos, porque es tal cual lo que vos traes. En la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, digamos, en una reunión de la comuna, en donde los docentes pedían por la vuelta, porque lo que estaban notando era, digamos, que los estudiantes cada vez más alejados y con menos posibilidades de volver. Entendían que la única manera era garantizando condiciones de distancia social, digamos, bueno, garantizando las condiciones para poder volver a la escuela en grupos chicos, y con algunos pedían supervisores y docentes volver en los distritos sur de la ciudad de Buenos Aires. Digo, tiene que ver con esta complejidad y tiene que ver con la localización y tiene que ver con estos actores que tienen voz autorizada, digamos, para definir esto, ¿sí? Digamos, me parece que, como se manifestó Cetera, digamos, hay que escuchar el conjunto de la comunidad para evaluarlo, y sobre todo las condiciones, yo acuerdo con un Estado que garantice condiciones, ¿no? Me parece que se tiene que dar esa conjugación de elementos. Sin y no duda, estamos gobernando, con lo cual es mucho más sencillo. Sí, pero esto que vos traes, Andrea, es realmente el nudo de la cuestión, ¿no? Nosotros en otros contextos, en otras oportunidades, hemos denunciado la sobrepoblación, la superpoblación en ciertos establecimientos, la falta de vacantes, un tema que de pronto desapareció. Este año, claro, no
con esto además de que la inscripción está transcurriendo entre gallos y medianoche para el año que viene, y que además no se notó porque no hubo escenario que objetivara esto. Digo, nosotros sabemos que la falta de vacantes lleva consigo la superpoblación de aulas, y también sabemos que, y esto no es solo para la ciudad de Buenos Aires, sabemos que las condiciones de los edificios escolares son de lo más diversos. No hay digamos, una media para los edificios escolares, y en esta cuestión no entra solamente a jugar la variable público-privado, porque sabemos de la existencia de establecimientos que están bajo la órbita de lo privado, que atienden poblaciones de bajísimos recursos, pero que las atienden también con bajos recursos. Y sabemos de escuelas públicas, todas son públicas, pero también sabemos de escuelas públicas que por el lugar en el que están situadas, por el tipo de cooperadora, por el poder adquisitivo de las familias, están en situaciones mejores que estos otros. Entonces, todo esto lo que ha hecho es relativizar las claves de análisis con las que veníamos trabajando. Esto de lo público y lo privado no necesitamos la pandemia para poder pensarlo, pero con la pandemia esto adquiere una dimensión completamente diferente. Entonces, ¿cómo tomar una decisión única para una diversidad de estímulos, digamos, de condiciones tan grande? Y en ese sentido yo creo que la parcialización de la decisión es una de las cuestiones, y la escucha a todos los involucrados. No se puede tomar una decisión sin la experiencia de los docentes. Y no es verdad que los docentes no quieren volver a la escuela. Esto que traía recién Andrea, de los docentes pensando que es importante volver a la escuela. Ojo, las familias, ojo, también hay pibes que no quieren volver más a la escuela porque le encontraron una variante comodísima. Generalmente son los que tienen las casas más cómodas, pero digo, y no es solamente la cuestión de la vuelta, es la vuelta cómo. Pero cuando digo el cómo, no me estoy refiriendo solamente a las medidas sanitarias, sino al estímulo. Ojo, ¿con qué actividades? ¿Con qué propuestas de socialización? A esta altura estamos todos pensando, fines de octubre, cómo se cierra el año. Y a contrapelo de cómo se cierra el año, estaríamos en las condiciones de cómo empieza el año. Entonces, ¿con qué propuesta? Y ya no solamente curricular, esto que traía Andrea antes, de las experiencias de socialización que no fueron, de los procesos de acompañamiento y de contención en lo presencial. Descarto los que sí fueron a la distancia, pero en lo presencial, digamos, esas experiencias, la vuelta a la escuela no es solamente para aprender una tabla más, si llegamos hasta la del 3, aprender la del 7. La vuelta a la escuela implica, además de lo edilicio y además de lo curricular, todo un conjunto de otras decisiones, pero además no va distanciado de lo que es la vuelta al trabajo de las familias. Esto también hay que contemplarlo. Ani, sí. Nos vamos, y querés ir cerrando tenemos menos de un minuto, si querés ir cerrando. Epa. Y anticipando el tema para la semana que viene. Dale. Seguí. Dale. A ver, la semana que viene nos vamos a dedicar a cerrar finalmente el módulo de programación, planeamiento, planificación, para poder dar paso luego al módulo 5 que contempla evaluación. Agradecerles mucho los aportes, y quienes se quedaron con ganas de hacer aportes van a tener la oportunidad de hacerlo la semana que viene, porque seguimos conversando. Y aun cuando no conversamos y tiene esa estructura que parece más formal de hoy damos clase, también está con el esfuerzo que esto implica, por parte de todos, la oportunidad de conectarnos. Buen fin de semana para todos.
cuidarse, buen fin de semana. Buen fin de semana, Chaguaní. Hasta el viernes.